Por ejemplo, al hijo pródigo, ¿qué le correspondería? Apedrearlo en la mitad de la plaza, mínimo. Bueno, no se exagere. Eso está en el Levítico. No se exagere. Pero si eso no se exagere, hombre, ya va usted con sus posiciones extremas. Eso está en el Levítico, eso está ahí, no. ¿Vamos a cumplir el Levítico o nos vamos a saltar ahora, pues? 8 de la mañana, 30 minutos. Entonces, que eso quede claro, José. Hay un concepto de justicia en la palabra que es mucho más macro que ese. Así es, padre, totalmente de acuerdo. Y qué bien que lo estemos enfatizando, porque es que después, en la experiencia de fe, en nuestros hermanos que nos están escuchando y nosotros mismos quizás podemos concluir, ¿cómo así que ese Dios que hace salir el sol para buenos y malos, también a veces conmigo como que no lo es? Porque yo voy a misa, yo hago esto, porque comenzamos a sopesar esas cosas, comenzamos a tener una capacidad de tener balanzas hacia Dios. Yo a Dios le doy esto, le doy lo otro, y Dios conmigo debe ser entonces así, y no es por allí el asunto. Y ese ejemplo que usted pone del hijo pródigo es bien claro. El hijo pródigo, aunque lo que dice Beto también es cierto, merecía otra cosa. No merecía el abrazo, no merecía el beso, no merecía que se le vistiera, no merecía que se le hiciera una fiesta por su llegada, al menos que recibiera un par de chancletazos como nos daban nuestras mamás. Creo que hubiera sido justicia para nosotros. No, lo menos que debió recibir fue la invitación a bañar, a lavarse y hacer un rito de purificación. Lo menos. Al llegar a la casa. Al llegar a casa. Lo menos que le dieron pedir fue, vaya y purifíquese. Eso fue lo menos. Mire lo que voy a decir. La justicia que la mayoría de las personas entiende se parece más a la justicia farisea que a la justicia de Jesús. Claro. Y otra buena parte se parece más a la justicia saducea. Se parece más a la justicia de no me importa cómo estén los demás desde que yo esté bien. Uf, terrible. Ojo con eso. Entonces, Jorge, yo creo que eso tiene que quedar claro, que nuestro programa sirva para que eso quede claro. Vicky, Jader, José, Jorge, quede muy claro. Es decir, de alguna manera el concepto de justicia que está en la Biblia va mucho más allá de la manera como nosotros entendemos la justicia en términos de darle a cada cual lo que le corresponde. Por supuesto, padre. Yo quisiera que tenga cuidado ahí, que no se le meta en el estudio cierto viejito que tiene unas tendencias bien malucas, que a veces trata de meterse ahí, que creo que también le va a dar muy duro a la exhortación apostólica del Papa. Yo estoy seguro de eso. Hay que tener mucho cuidado, porque eso es un veneno que se le mete a la iglesia, y yo creo que por ahí va siendo el verdadero apocalipsis. 8:33. Usted le gusta buscarme problemas, ¿no? A mí, conmigo es con el que se meten después en el programa. Conmigo es después con el que se meten en el programa. Don Jader, doña Vicky. Claro, es que el concepto de justicia en las Sagradas Escrituras no puede desprenderse de la misericordia. Y ahí es donde nosotros comenzamos a comprender un concepto distinto al que hoy tenemos. Mire, yo lamentablemente creo que la justicia saducea es la que está imperando en el mundo de hoy. Primero yo estoy bien y los demás me importan un cieso. Me parece que con ese credo estamos educando a los niños hoy. Gravísimo. Pero yo estoy de acuerdo. Pero aún más, la farisea también está muy de moda. La gente sigue creyendo que la salvación se gana. Don José Martínez, si la salvación se ganara, todos lo hubiéramos perdido ya. Totalmente, padre. Eso, el primero que les habla soy yo, que había perdido la salvación. Gracias a Dios que la justicia de Dios no está por medidas. No es que Él esté esperando que yo esté actuando bien para que Él obre en mí su misericordia y su bondad y todas las cosas buenas que quiere hacer en mí. Gracias que Él es Dios y mira las cosas como lo que Él es. Bueno, yo estoy absolutamente seguro de que el Señor no nos mira con los ojos con los que nos miramos entre nosotros. Afortunadamente. Sí, claro, porque a veces nos miramos con un irrealismo bondadoso exagerado, y a los otros los miramos con una crueldad así muy complicada. Levitística. Sí, claro. Yo lo que creo es que no le hemos entrado a un tema que es más complejo que este, y es el tema de esos picos elevados de la revelación bíblica, ¿sí? Porque como todo esto que estamos hablando está presente ahí, ¿verdad?
están los asesinatos en nombre de Dios, están la expulsión y el destierro en nombre de Dios. El concubinato. El concubinato está, pero también están las misericordias, están las ciudades de refugio, pero también está, es decir, ahí habría que mirar cuál fue el peldaño para llegar a la otra y entonces fijarnos en la importante, porque ahí sí vamos a encontrar la savia, la esencia de la que es la propuesta de Dios sobre justicia. Perdóneme, yo difiero de usted. Perdóneme, yo difiero de usted completamente. Para mí solo es posible leer toda la Biblia desde el pico más alto, o si quieres más bajo, porque es la encarnación, es encarnación, que es Jesucristo. Yo solo comprendo la Biblia toda ella, todo el proceso de revelación desde la persona de Jesús. Para mí, la norma que me norma mi lectura del proceso revelatorio es Jesucristo. Claro. Mire lo que se lo voy a decir más clarito para que le dé dolor de estómago a usted y a José Martínez. Para que le dé dolor de estómago. Dios mío. Mira, se lo voy a decir inmediatamente. Lo que no esté de acuerdo en la revelación con el mensaje de Jesús, para mí es secundario. O Que le dé, incluso. o cuartiario, pues. Es que no puedo decir lo que... Claro. Duro no puedo ser. Pablo diría, lo considero... Sí, Pablo. Mire lo que estoy diciendo en todo el proceso de revelación. Claro. Lo que no esté de acuerdo con la experiencia de Jesús, para mí no tiene importancia. Se lo dejo así clarito. Y yo sé que ya José debe estar allá acusándome de marcionismo o le debe estar dando un ataque. Pero bueno, es así. Es así, don José. Y si hay que discutir, acepto la discusión. No, padre, no. ¿Cómo se le ocurre que yo voy en contra de esa verdad? Sería yo el equivocado. Todo tiene su sentido, su razón. Él es la revelación plena, como lo hemos dicho. Después de Jesús no hay más nada que buscar, no hay nada más que inventarse. Él es el centro de todo, el principio, fin, todo lo es Jesús y desde Él hay que leerlo todo. Me emociona hasta las lágrimas ese estar totalmente de acuerdo con usted en eso. No sé en Barranquilla, ¿será que en Barranquilla sí me saldrá alguna discusión? No sé, adelante Barranquilla. Cuando el padre José Martínez dice que no hay nada más que buscar, yo lo entiendo, que es lo que él quiere decir, pero quisiera también de cara a la comprensión de los oyentes, que no se trata de que Jesús es la plena revelación del Padre y ya con eso nos basta. Es decir, sí es la plena revelación del Padre, lo creemos así, él es esa revelación progresiva que venía, se da plena en Jesús, pero todavía nosotros estamos haciendo comprensión de esa revelación, todavía la iglesia sigue caminando y sigue adentrándose en el misterio de la persona y la palabra de Jesús y de su obra, y vamos descubriendo cada vez más los tesoros que Dios el Padre nos entregó en la persona de su Hijo, y en ese sentido pues la revelación es plena en Jesús, pero nosotros vamos en ese proceso de comprensión de esa revelación. Y hay que entender que la revelación es progresiva, y de esa misma forma nosotros vamos comprendiendo qué significa que Jesús sea la plenitud de esa revelación. Si no entendemos los textos desde Jesucristo, no van a tener sentido. Nos vamos a quedar en un Dios violento que daña a unos para favorecer a otros. Doña Vicky. Lo que me acercó fue Jesús y su mensaje de amor, y yo entiendo también la vida plena a través de él. Muy bien. 8:39, mire, para dejarles claro que hay alguna tijera, que me va a traer una tijera. ¿Me vas a traer alguna tijera o qué? La tijera. Aquí el control me hace a mí me hace seña de que tiene una tijera. Sí, no sé qué significará eso. ¿Ah? Mal acostumbrados que están. Son las 8 de la mañana, 39 minutos. Dejo el tema y nos vamos al corte. Si eso es lo que usted quiere decir. O que no pago la luz y le vino. ¿Ah? Está como el comercial de... Sí, horrible. Mi amor, sí, terrible ese comercial. 8:39. Mire, doña Vicky Vives, ¿qué le parece a usted un tipo que contrata a unas personas? A uno les contrata a las 8. A uno le contrata a las 12, a uno le contrata a las 3 y a otro le contrata a las 6, y cuando le va a pagar, le paga todo el mismo, le paga lo mismo. Claro. ¿Qué piensa usted de ese tipo? Uno lo contrató el primero, el otro contrató el 6 del mes, el otro contrató el 8, el otro contrató el 12 y el 15 les pagó la quincena completa a todos. ¿Qué piensa usted, doña Vicky Vives? Uno pudiera decir así de primerazo que bellaco. Vamos,
es que he recibido ese llamado como si me hubieran llamado a la vida en este instante. 8:40. ¿Qué piensa usted, don Jorge? ¿Qué piensa usted, don José? Don Jader. Bueno, pues así de buenas a primeras, es un jefe injusto, pero precisamente la injusticia la vemos es desde el pago, pero no está haciendo injusticia porque a todos les está pagando justamente, es decir, al que contrató desde la mañana le está pagando su jornal completo y con los otros es más generoso, pero eso es una decisión que toma él porque él puede hacer, ahí sí como decimos, como el gamincito que va rayando el automóvil con una moneda y yo hago con mi plata lo que quiero. Entonces, así mismo hace Dios. Claro, y si él les dejó claro que les iba a pagar eso por el tiempo de trabajo, no había ningún problema. La cuestión es que no les haya dejado claro que así iba a ser el negocio. José. Totalmente de acuerdo, Rubén. Estoy muriendo de la risa aquí con lo del gamincito. Mire, pero no, es verdad. O sea, lo que Vicky plantea una realidad que muchos podemos mirarla así. O sea, cuando se lee ese texto y uno puede concluir, no, esto es injusto, esto es un bellaco. ¿Cómo así es posible que esté pagándole a todos igual? Pero desde la comprensión de lo que estamos insistiendo de la misericordia, es un Dios que le da a cada cual según su infinita misericordia y amor. 8:41, corta comerciales en las ciudades y ya volvemos. Por supuesto, mi querido padre Alberto Lina. Johanna, para que sus amigos se den cuenta que esto es más difícil, que esto no es leer así. Ese texto, si se lee en clave de la justicia farisea, es un texto injusto. Un Dios injusto. Un Dios injusto. Un Dios como medio, ¿cómo se dice? Injusto. No, pero hay una palabra eso para No genera igualdad. Voy a buscar la palabra en mi cabeza. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la 9 e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora 11 y al encontrar a otros que estaban allí les dice: ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Le dicen: es que nadie nos ha contratado. Él les dice: id también vosotros a la viña. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora 11 y cobraron 1 denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron 1 denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario diciendo: estos últimos no han trabajado más que 1 hora y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y del calor. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en 1 denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Estoy leyendo la Biblia de Jerusalén, capítulo 20 del Evangelio según San Mateo, de los versículos 1 al 16, que en la Biblia del Padre Jader deben ser del 19 al 29. 8:51. Johanna, no entendí. No, yo tampoco entendí. ¿Usted tampoco? No. Bueno, don Jader, usted que es el biblista, bueno, hasta hace unos días, ¿no? Don Jader, cuéntenos. No entendí lo de la numeración, pero no, es totalmente justo. 1 denario era lo que necesitaba una familia para comer diariamente. Entonces le dan lo que pactaron. Aparece varias veces la palabra justicia y me llama la atención porque él le dice: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no conviniste conmigo en 1 denario? Pues toma lo tuyo y vete. Pero me fascina más esta parte. Yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. Yo quiero darle. Es que uno tiene que dejar a Dios ser Dios. Y esas son decisiones de Dios. Lo que pasa es que algunos se toman el lugar de Dios y terminan siendo jueces de los otros. Pero si Dios quiere hacerlo, ¿cuál es el problema? Si no me está dañando a mí. La situación está en que no me está dañando a mí para favorecer a otros. A todos les está dando lo que Él quiere darles. Jorge.
Mire, padre, yo creo que yo lo miro un poco también desde las relaciones humanas. ¿Cómo pretender que una mamá ame más a un hijo que a otro? Es decir, una madre puede tener varios hijos. Estoy pensando en el caso específico mío. Somos 14 hermanos. Mi mamá nos ama a todos, y a todos, hasta donde yo entiendo y creo, nos parió con amor, digámoslo así, y a todos nos ama. Cada uno de nosotros tiene una forma de ser diferente. Que a algunos hemos dado más que hacer que otros. Algunos han sido muy pacientes, muy tranquilos, bastante responsables. Otros en algún momento de la vida nos equivocamos mucho, le sacamos más canas, en fin, todo lo que tú quieras. Y sin embargo, mi mamá nos da su amor igual a todos. Y parece particularmente concentra más en aquellos que somos más débiles, en aquellos que hemos fallado más, como que ahí la atención está más particularmente centrada. Si ese amor, porque es que a mí me encanta comparar el amor de Dios con el amor de madre, ese amor entrañable, pues eso es lo que a mí me explica la actitud perfectamente el dueño de la viña que contrata a esos jornaleros. Usted dice que el denario es el amor de su mamá. El economista de la Biblia allá en Bogotá ahora nos dirá que un denario son tantos euros y que un denario son tantos pesos. Bueno, esas conversiones que se suelen hacer allá. 8:53, doña Vicky Vives. Pues padre, entendiendo que el dueño puede pagar lo que quiera, es decir, si no hay una maestría o un doctorado de por medio entre los que llegaron para una hora de trabajo, desde mi visión humana, desde mi visión simple y de no teóloga y no biblista, creo que lo justo sería pagarle proporcionalmente a los que llegaron más tarde. Pero entiendo, claro está, el deseo, la voluntad del dueño que hace con lo de él lo que quiere. Claro, pero es que el tema no es fácil, vuelvo a insistir. Si algunos aplican el concepto de justicia que normalmente usan, aquí no va a coincidir. José. Claro, padre, porque mire, yo estaba pensando, yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo, pero me pongo en los zapatos de otro hermano que está escuchando y yo digo, este dueño es caprichoso, o sea, ¿cómo así que porque lo suyo es sí es de él, pero también se rige por el capricho, no se rige, diríamos algunos, por la verdadera justicia, porque según la justicia humana, él debiera pagarle el denario, sí, como lo contrató, pero entonces que no exhiba delante de los demás, delante de aquellos que empezaron desde muy temprano a trabajar bajo el sol caliente, bajo con la fuerza, y quizás llegaron en ayuna, me pongo a pensar yo una cantidad de cosas, y el otro que llegó a las 6 de la tarde o a las 4 de la tarde tranquilito, después de haber pasado y vivido y sabroseado, almorzado y todo, comenzó a trabajar. Entonces el otro se pavonea diciendo, mire, lo mío es mío, sí, que a ti te doy tu denario, a ti también te doy un denario. A mí me parece injusto eso totalmente. Lo que pasa es que no llegaron tranquilitos. Estaban desempleados, parados, sin conseguir trabajo, porque recuerden que la bolsa de empleo de aquella época era salir a la plaza a ver quién te contrata. Y en esa bolsa de empleo los descartaron. Es decir, lo que hace el dueño de la viña es ir y rescatar a los del descarte. Y a los del descarte darles la oportunidad de tener el mismo reconocimiento que si hubieran estado todo el día. Es como si les estuviera pagando por no haber sido elegidos antes. No, es más simple todavía. Yo creo que el ejemplo que coloca Jorge es el ejemplo de las madres. Es que lo que está diciendo Dios aquí es que no hay nadie que merezca más que otro porque haya hecho más. Mire lo que le estoy diciendo. Claro. Y yo sé que aquí los fariseos les va a dar un ataque. Mínimo habrá unos WhatsApp en contra, no sé. Pero mire lo que le estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que tú no eres más que yo ante Dios porque hayas hecho más. Suena duro, pero es una afirmación que yo me atrevo a hacer desde esa parábola y desde el contexto todo de la acción de Jesús. Tú no eres ante Dios más porque hayas hecho más que yo. Pero ¿y cómo se ajusta eso a la realidad de hoy? Porque bueno, sí, ante Dios obviamente todos somos iguales, pero a la realidad cotidiana, ¿cómo ajustar eso? ¿Cómo asimilo yo que una persona
gane más que yo cuando hace menos, o que gane más que yo cuando quizá no tiene los mismos No, es que es estudios, una cuando- parábola. No es una descripción de la realidad. Es una parábola. Claro. Yo, ¿sabes cómo lo asimilaría yo? Te voy a tratar a ti igual que como trato a Beto, aunque Beto es doctor, postdoctorado, y tú eres estudiante en práctica. Claro. Te voy a tratar igual. Tiene la misma dignidad. Bueno, si quieres al revés, aunque tú seas postdoctorada y Beto sea un pasante, yo lo voy a tratar igual. Creo que eso es lo que está en el fondo. Barranquilla. Ahora, yo creo que hay que dejar dos cosas claras ahí en la parábola. Y es que la parábola no la contó Jesús para que nosotros ahora podamos tener unas nuevas normas laborales. Es decir, no está juzgando las normas laborales de la época. No podemos aplicarlas a esto porque sería un error. Está hablando de la relación de Dios con todos los seres humanos, que los trata por igual, sean los que sea, hayan hecho lo que hayan hecho más o hayan hecho menos. Y tampoco se trata de una parábola escatológica. No está hablando de quiénes se van a salvarse, los que se arrepienten a última hora o no, porque hay personas que me han hecho esta pregunta. Bueno, entonces si me arrepiento a última hora y no he hecho todo durante mi vida, entonces me salvo, no me salvo igual. ¿Sí? Entonces no vale la pena ser bueno, sino que derrocho mi vida. Discúlpenme, ¿me escucha Padre Jader? Padre Jader, ¿me escucha? Sí, le escucho, padre. Perdóneme, yo sí le hago una lectura escatológica. Y si es verdad que el que se arrepiente a última hora, sí tendrá la misma salvación que yo, que creo que he conocido al Señor desde que tengo uso de razón. Lo que pasa es que aquí no se trata de una estrategia ni se trata de una jugada. No es que yo voy a esperar morirme para convertirme, no. Se trata de una conversión sincera. Pero yo sí creo que si en el último momento de mi vida yo sinceramente me convierto, voy a recibir la misma salvación. O usted cree que usted va a ser más salvo que yo porque usted es más santo que yo. No, creo que hay que saber ubicar la parábola. Está hablando de la relación de Dios con respecto a los fariseos que se creen más buenos porque hacen más cosas, y que Dios debe darles más a ellos, debe bendecirlos más a ellos porque hacen más cosas que los que se están convirtiendo apenas. Pero no sé por qué le da miedo a usted leerla en términos escatológicos. Es que en términos escatológicos también está bien. Lo malo aquí, Jader, es que tiene que ser algo sincero y de conciencia, no una estrategia. No es, me voy a dedicar a ser un vagabundo y cuando esté próximo a morir me voy a cambiar. Eso no tiene sentido, porque de eso no está hablando. Es la experiencia sincera de corazón. Es decir, Jader, no le tenga miedo a hacerle una lectura escatológica. Es que yo no sé si en la ubicación de la parábola en el Evangelio de Mateo permite hacerle una lectura escatológica. Yo creo que sí lo permite. Es más, yo creo que la lectura es escatológica. Yo creo que la lectura es decirle a los judíos, yo creo que la lectura es decirle a los judíos, oiga, señores judíos, no porque ustedes fueron llamados desde Abraham, van a ser más salvos que Beto Vargas, que fue llamado desde 1500. Sí, claro. Desde ayer. Yo creo que sí. No sé qué dirá Jorge, no sé qué dirá Vicky allá y José, pero la discusión que se me plantea con Jader es que le da miedo a Jader decir que sí, pero somos iguales ante Dios. Y le tengo un datito, el Es más, pago... voy a decir lo más duro. La Madre Teresa de Calcuta es tan importante para Dios como doña Vicky Vives. Claro, Punto. claro. Ya, así para que le dé dolor de estómago a alguno. La Madre Teresa de Calcuta ante Dios es tan importante como Vicky Vives. ¿O no? Sí, estoy de acuerdo. Johanna. Completa y absolutamente de acuerdo. No podría estar en desacuerdo. Vamos a Barranquilla a ver qué pasa. Siervo inutilecido, no he hecho sino lo que tenía que hacer. Yo creo que cada uno, es decir, la Madre Teresa de Calcuta, el Señor le fue permitiendo entrar en unas dinámicas de vida, descubrir su vocación a través de circunstancias concretas, la llevó a hacer grandes cosas como las que hizo. Eso la hace más que otra persona, que no pudo hacer todo eso que ella hizo, pero que en su vida simple y sencilla otras personas pueden ir también haciendo la voluntad de Dios, tal vez no con la misma magnitud de grandeza que nosotros le podamos aplicar. Y otra cosa, aplicando los criterios hermenéuticos a la interpretación de la Escritura, nosotros podemos decir, ¿se puede aplicar algo de dimensión escatológica al mensaje de Mateo? Hombre, nosotros vamos al Evangelio de Mateo, vemos
esa parábola, como podemos ver otras parábolas y decimos, ¿realmente eso lo dijo tal cual Jesús? ¿O no es también una manera del evangelista de presentar algo que interpreta de lo que pudo haber dicho Jesús y que hoy nos permite a nosotros también, de alguna manera, extraer de ese mismo evangelio una interpretación, claro, desde el pensar de Jesucristo, desde los criterios bíblicos, para poder decir que también ahí se puede hacer esa lectura escatológica? José Martínez. Totalmente de acuerdo, o sea, yo no sé por qué Jader, como dice usted, mira eso como raro y como que muy difícil. Mire, lo fundamental aquí es lo que se está diciendo. Estamos hablando de un Dios que es bueno, misericordioso, que está siempre pendiente de nosotros, que nos mira y conoce profundamente. Entonces, en el ejemplo que ponemos, por ejemplo, de la Madre Teresa, bien lo explicó el Padre Jorge, ella descubrió su gran amor, el gran amor de Dios hacia ella, y ella le responde y le va respondiendo. Otros tendrán la oportunidad de experimentarlo en un momento determinado de su vida, quizás cuando se esté muriendo. Otros seremos un poco tontos y aunque lo hemos experimentado, no decidimos entregarnos y vivir plenamente. Ya ahí comienza un proceso de desgracia para uno en este momento, en la vida cotidiana. Pero seguro que algún día la persona que está viviendo así, o lo que estamos viviendo así, como que respiramos profundo, levantamos y decimos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y tenemos lo que llamamos conversión. Pero a la hora de la verdad, todo el que experimenta el amor de Dios le responde igual, y inmediatamente está viviendo la salvación y está viviendo todo lo que se debe vivir desde ese amor. Doña Vicky Vives. Yo entiendo perfectamente ahora el símil de la igualdad ante Dios. Alguna vez un filósofo dijo en esta mesa de trabajo que era que Pablo Escobar, y estoy poniendo a Pablo Escobar porque fue un hombre capaz de tumbar un avión con gente inocente, porque puso bombas a diestra y siniestra, porque no tuvo límites al conseguir lo que buscaba. Pero ante los ojos de Dios era exactamente igual que cualquier otro ser humano y tenía el mismo derecho a la gloria de Dios. Eso me permite entender un poco más la parábola de los trabajadores y los denarios, es decir, que léalo como lo lea, la misericordia de Dios es para todos. Doña Johanna. En el WhatsApp hay una persona que nos pregunta, nos dice lo siguiente: o sea que así yo trate día a día en ser mejor persona, me da igual que la persona que simplemente se olvida de los demás. Claro, porque usted lo hace sinceramente, porque usted lo hace por su opción de Dios, usted no lo hace por un premio, usted no lo hace, si no usted es la hermana mayor. Es que esa pregunta que ella está haciendo es la misma pregunta del hermano mayor, es la pregunta del fariseísmo. Es que vamos a ser claros. Yo trato de servir, de perdonar, de ayudar y de amar, no porque alguien me vaya a dar un premio, sino porque sé que así soy como Jesús. El problema aquí es perdón que meta un ruido un poco académico, pero el problema de esa pregunta es el problema del nivel de desarrollo moral que tenemos, ¿sí? Porque si estamos actuando por aquello que alguien me va a reconocer, estamos en un estado muy primario de desarrollo moral. ¿Qué quiero decir? Que hay maneras como la gente decide cómo comportarse, y la más básica de todas, la más inmadura de todas, es que me van a dar de premio, ¿sí? Entonces, en últimas, lo que les está diciendo el Señor es que su manera de mirar la vida, por qué les van a dar de premio, es muy elemental, es muy básica, que hay que madurar un poco. ¿Y qué es la maduración? Es cuando yo actúo no por lo que me van a dar, sino por aquello por lo que yo estoy convencido que es lo mejor que tengo que hacer. Claro. Ahí no dependo de nada, es decir, ahí ni siquiera me importa si me van a dar algo o no me van a dar algo. Déjenme, soy rotundo, déjenme, soy tajante, y doy la palabra a mis hermanos o a mis contertulios. Mire, yo no estoy invitando a nadie a que haga el mal. Que eso es lo primero que quede claro. Mi invitación siempre es a que nos convirtamos a Jesús y hagamos el bien desde nuestra relación con Jesús. Que eso quede claro, es mi primera premisa, o como dirían los antiguos, la premisa mayor. La premisa mayor es que mi invitación es a la conversión. Pero ojo, no a una conversión comercial, de yo te doy, tú me das, sino a la conversión de yo quiero ser como tú, yo quiero vivir a tu lado, yo quiero estar unido a ti,
yo Es no que me porto mal, claro. yo no me porto mal y evito y lucho contra mis pecados porque tengo tendencias y soy proclive al mal y me toca luchar y me toca esforzarme ¿sabe por qué lo hago? Porque quiero estar unido al Señor. Es que en ese sentido, volviendo a mi argumento, la conversión es maduración moral. La conversión es tener la capacidad de despojarme de toda aquella muleta en la que yo me tengo que montar. ¿Por qué creemos nosotros que la maduración de San Pablo llega al punto de despreciar la ley? ¿Sí? Si es que en cada momento en el que yo necesito un argumento, necesito un convencimiento o necesito una orden para poder cumplir, estoy evidenciando mi inmadurez. El nivel contrario, el nivel maduro, el nivel converso, es el nivel de la libertad, es en el nivel de yo hago esto porque estoy absolutamente seguro de que yo lo decidí, porque hace parte de mis convicciones y puedo pagar el precio de esa decisión. Hagamos una ronda. Johanna. Quería mencionar un mensaje que me llamó mucho la atención de un oyente, de Laura. Téngalo ahí, tenga ahí el mensaje y vamos a hacer una ronda sobre Bueno, esto. Y volvemos sobre ese mensaje. José. No, padre, lo que queda bien claro en la experiencia de cada uno de nosotros es que la misericordia de Dios no necesita que nosotros estemos comprándola, no necesita que yo esté haciendo cosas para que entonces por lo que yo estoy haciendo Él me dé retribución. Es su misericordia porque es Padre, porque me ama, y tonto yo si no hago realidad en mí esa misericordia, si no la comienzo a vivir, si tengo que esperar entonces estar en las puertas de la muerte para convertirme, tonto yo porque no estoy disfrutando y no estoy viviendo desde ya todo lo que ese amor me lleva a vivir a plenitud. Bien dicho, me encanta eso. Jorge. Todo esto para mí entra dentro del contexto de qué concepto tenemos de Dios. Para mí Dios es un Dios que crea por amor, ama lo que crea y nunca deja de amarlo. Y porque lo ama, lo quiere rescatar y quiere manifestar de una manera tan poderosa su amor que precisamente aquellos que más lo necesitan son los que más reciben cuando le abren su corazón. Y por eso siempre su misericordia estará abierta como una oferta total para el cambio de vida, incluso de los que más mal están. Jader y Girio. No hay algo que yo pueda hacer que afecte a Dios negativo o positivamente. No puede el ser humano afectar a Dios. Con sus obras lo que hace es encontrarle sentido, plenitud a su existencia. No se trata de que con mis obras trato de mover a Dios o de afectarlo a Él. No. Lo que hago es para encontrarle sentido desde lo que Dios me ha propuesto para ser feliz. Vicky Vives. Padre, entendí que el vivir bien tiene que ver con ser misericordioso, con portarme con el otro como quiero que se porten conmigo. Eso me permite vivir bien aquí, pero la misericordia, repito, de Dios es para todos. Yo sí tengo claro que a Dios no lo podemos afectar, ni chantajear, ni comprar, ni esto es un negocio. Yo ayudo al otro para que tú me bendigas a mí. Yo voy a misa 100 veces para que tú me coloques en un buen puesto. De eso no se trata. Ya hemos pasado por todo, ¿verdad? Falta don Beto y bueno, queda definido aquí doña Johanna. Creo que pasamos por todos. Voy a ir a hacer el corte, pero antes tú tienes una intervención, Sí, un WhatsApp. Un mensaje de Laura. Dice, una de las enseñanzas de la parábola es que estamos siempre pendientes de los demás, lo que dan y reciben, y no nos ponemos a pensar en nuestro propio proceso de vida. Estoy de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo con Laura. Totalmente de acuerdo. Enfáticamente de acuerdo. O sea, estos aparte de ser trabajadores de vida, Son envidiosos. son auditores. Envidiosos. 9:11, ya regreso. Nosotros hacemos el bien, no por una recompensa. Ya esa época la pasamos, Beto Vargas. Ya estamos en otro estado, Deberíamos estar. del desarrollo moral. No es castigo y Eso recompensa. los gurús de los temas de desarrollo humano lo llaman la diferencia entre la ética de la personalidad y la ética del carácter. La ética de la personalidad es, lo hago porque algo bueno me va a pasar, o ética del carácter, lo hago porque así es como elegí vivir, ¿sí? Y yo creo que decirle que sí al patrón que sale a cualquier hora a proponernos que trabajemos en su viña
porque no los llamó a trabajar, ¿sí? Y eso significa que decirle que sí ha sido una manera de voy a hacer esto porque así quiero vivir, ¿sí? Quiero vivir de esta manera como tú estás proponiendo. Qué bueno que algunos hayan vivido así desde toda su vida, qué bueno que algunos hayan vivido así desde antes de nacer, qué bueno, pero el que vivió así los últimos 2 años, así haya sido un muérgano desgraciado toda la vida, está aportando y es su decisión. Pacho Bermeo dice, no perder de vista que los que fueron llamados tarde estaban viviendo la injusticia de no tener trabajo. Estaban rechazados, estaban excluidos. Contratarlos y pagarles lo mismo que a los que fueron llamados a primera hora es rectificar esa injusticia humana. Creo que la clave está en entender que yo no le hago al otro como quiero que me haga a mí. Lo importante es hacer al otro como Dios me ha hecho a mí. Eso es actuar en justicia. Linda esa parte. Sí. ¿Qué es justicia? Justicia es proceder con el otro como Dios procede conmigo. Claro. Bella definición, me gusta. ¿Qué es justicia? Justicia es proceder con el otro como Dios procede conmigo. 9:24, no sé si el tema lo dejamos ahí, no sé si le entramos a algo más de ese tema o si ya ha quedado totalmente claro. José, Jader, Jorge, Kiki, Johanna, Geto. Que me vaya bien, pues. Geto Vargas. Geto Vargas. Sí, porque es que esto es complicadísimo. Don José. No, padre, gracias, de verdad, porque las cosas van quedando bien claras. Esa es la realidad y esa definición que ha hecho Pacho me parece supremamente importante y estamos de acuerdo con ella. La vida, a ver, mire, es que yo me pongo a pensar y a reflexionar y animo a mis hermanos a comprender lo siguiente. Cuando uno está trabajando y viviendo como Dios quiere y experimentando esa misericordia de Dios que también uno tiene que tener hacia los hermanos, la felicidad se vive y todos queremos ser felices y entonces es normal que comencemos a trabajar en la viña del Señor sabiendo que su paga es justa y sabiendo que desde en esa viña todos tenemos que tener las mismas actitudes del Padre Dios hacia los demás hermanos. Es sencillo es sencilla la ecuación. Lástima, caramba, que nosotros a veces nos metamos en otros vericuetos. Jorge. Bueno, para mí está claro que, bueno, primero las parábolas que se ponen precisamente en labios de Jesús o que pronunció Jesús, no son otra cosa sino la expresión de su experiencia de Dios. Es la experiencia que tuvo Jesús del Padre. Y trata de manifestarlo a través de esos ejemplos, de esas parábolas, manifestar lo que él ya ha vivido en su propia vida. Por eso me parece muy pertinente la postura de Pacho, lo que dice que precisamente ser justos y misericordiosos es ser con los demás como Dios es conmigo. Jesús no está diciéndonos otra cosa sino lo que él mismo ya ha vivido. No está teorizando, no nos está diciendo lo que según algunos aprendió con los sabios de Oriente y en la China y en el Japón. No, es su experiencia que ha tenido con Dios y que le habla claramente que ahí es donde se juega la felicidad y la salvación del hombre. Javier. Yo estoy de acuerdo con el oyente que hace un momento opinó, porque al final, antes de irnos al corte, porque el problema no está en Dios, el problema está en la gente que está comiendo y está viendo el plato del otro. El problema está en que para algunas personas su felicidad llega hasta donde comienza la felicidad del otro, y resulta que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Es decir, delante de Dios no hay esa discriminación. Doña Vicky. Es que yo oigo gente tan sabia alrededor mío que a veces me preocupa aquí decir, ¿verdad? Pero yo no sé desde qué esquina cada quien tiene su encuentro personal con Dios. Y yo no sé si todo el mundo alcanza a entender la misericordia de Dios. Y desde esa óptica de misericordia que se tiene, cada quien va a tratar al otro, entendiendo que así fue tratado por Dios. Yo no sé si estando en una posición diferente que la que me permitió conocer esa misericordia, yo pudiera hablar de misericordia. 9:27, yo creo que sí, Vicky. Yo creo que sí se puede. Yo creo que tú podrías. Y lo que pasa es que en ese sentido,
es que creo que a veces exageramos la subjetividad, ¿sí? El hecho de que todos tengamos experiencias distintas no significa que no tengamos acuerdos, que no podamos consensuar, que no podamos dialogar. Es decir, si el subjetivismo fuera tan absoluto, no podríamos hablar, ¿sí? Pero yo creo que a pesar de que tenemos, más bien, de que afortunadamente tenemos experiencias distintas en nuestra relación con Dios, es fantástico saber que también juntos podemos darnos cuenta de cosas como esta, de modus operandi de Dios, como este de la parábola, que si ponemos a mirar, lo ha hecho con la mayoría de nosotros. Y desde ahí podríamos estar de acuerdo en que esa es la propuesta de cómo tenemos que tratar a los demás. Es decir, no creo que sea una interpretación automática, personal, individual cada uno, sino que para eso somos comunidad y para eso somos iglesia. Pero esa definición no es más de misericordia que de justicia. Si Dios fuera justo según nuestro comportamiento, merecemos salvación o condena. Justicia no es más que cada cual reciba exactamente lo que sus acciones merecen. Nos pregunta un abogado amigo, don Rúgero Ramos, nos pregunta eso. Es que esa es la discusión. Es que, Rúgero, creemos que en la Biblia justicia no es eso. Claro, tal cual. Creemos que en la Biblia justicia no es eso. Eso que tú tienes claro en la ciencia jurídica como justicia, y que yo lo avalo, lo entiendo, lo acepto, en la Biblia no es así. Porque si fuera así, nosotros estaríamos ya condenados. No habría nada que hacer. Nadie se podría salvar. Yo no me podría salvar. Justicia es misericordia. Es que lo interesante de la palabra y de la Biblia es que en la Biblia justicia y misericordia es lo mismo. Imagínense el tema de las ciudades de refugio, por ejemplo. Las ciudades de refugio que son un mandato al pueblo de Israel de que cuando una persona comete un asesinato pueda ir en defensa propia o hasta que se aclaren las cosas y hasta que se bajen los ánimos que podrían generar el asesinato de esta persona en venganza, haya una ciudad a la que pueda ir a refugiarse, ¿sí? Eso es un acto de misericordia, eso es un acto de compasión y es un acto de sensatez, pensando en que o sea, ahí hay un equilibrio de una cantidad de cosas que no alcanzamos a notar y que todas son actos justos, pero en un margen de justicia distinto, porque no es que tú obtengas tu venganza, sino que tú logres controlar tu emoción, tu instinto de venganza. Y es que tú tengas el tiempo de demostrar lo que tengas que demostrar. Y es decir, ahí hay una serie de equilibrios interesantes. Pero aquí, Beto, yo lo que quiero, porque yo sé que esto está, yo sé cuánto genera esto, rompimientos y cuánto crisis nos genera en la cabeza. Beto, en la Biblia, justicia es lo mismo que misericordia. Si Dios me diera a mí lo que me correspondía, estaba perdido. No había más nada. No había más nada. Ahora, por eso es que nosotros no podemos tener en el mismo plano la misericordia de Dios y la justicia humana. Son dos cosas distintas. A veces soy misericordioso contigo y te toca ir preso. Yo sé que esa distinción a alguno le molesta, pero yo a veces te puedo perdonar. Sí, te perdono, te reconozco, pero tienes que ir preso. O sea, aquí misericordia no significa sino lo que yo estoy viviendo contigo dentro mío. No sé, Jader y Jorge y Vicky allá en Barranquilla, ¿qué piensan? Padre, es que a mí, yo quiero aclarar algo que me cortaron antes de decir en mi intervención pasada. Yo me pregunto si esas comunidades como la que usted conoció en Chocó, o la de la Alta Guajira que yo he tenido la oportunidad de conocer, que han sido evangelizadas, han entendido esa igualdad de misericordia para todos y han entendido la misericordia de Dios. Y me pregunto si podrían hablar de misericordia en el mismo tono que habla Pacho, o que habla Beto, o que hablo yo, o habla usted. Padre, Claro. Dime, Jader, dime. yo quisiera responder eso. Adelante. Padre, es que cuando hablamos que Dios es justo, hemos dejado claro aquí que Dios es justo porque le da a cada quien las condiciones necesarias para poder ser feliz. Pero el que Dios sea justo no me exime a mí de asumir las consecuencias de mis decisiones. Es que una cosa es que Dios sea misericordioso y otra cosa es las consecuencias de las decisiones de los seres humanos.
Lamentablemente, hay unas decisiones de los seres humanos que lleva a esas dos comunidades de las que está hablando Vicky Vives a que vivan de esa forma. Pero Dios sigue siendo igualmente justo, porque está brindando todas las condiciones. El problema es de los seres humanos que no entendemos esa justicia. No es el problema, el problema no viene de Dios. Ahora, una persona puede equivocarse y de igual forma hay que seguirle brindando las condiciones necesarias, pero tiene que asumir las consecuencias de las decisiones y la justicia se le aplica con las leyes que tiene, con respecto a lo que decía el doctor Rugero Ramos. 9:33. Beto también quiere responder, pero yo voy a hacer así de claro. Lo voy a decir así de claro. Misericordia en las comunidades del Chocó y en las comunidades de la Alta Guajira es enseñarles a pelear por una vida digna. Es enseñarles a luchar porque merecen vivir de una mejor manera. Y yo le cuento que la red de mujeres víctimas del Magdalena Medio son las primeras que están haciendo los trabajos de reintegración a la vida civil de los antiguos victimarios que mataron a sus hijos. Okay. Dígame si eso no es misericordia. Justicia. Y eso, wow, y es una cosa grande. Ahora, claro, insisto en el tema, y esto quiero que quede claro. Misericordia no es decirle al culpable, no pasó nada. No pasó nada, no. Si tienes que ir a la cárcel, tienes que ir a la cárcel. Y en este país, mucha gente tiene que pagar las cosas que ha hecho, legalmente hablando. Es que es una cosa es el pecado y otra cosa es el delito. Claro. Yo siempre perdono pecados. Bueno, cuando digo yo, lo digo de manera... Sí, en el ejercicio del ministerio, porque el que lo perdona es el Señor de la vida, el dueño de la vida, y esto que esté claro. Pero los delitos no. Los delitos no, Beto. Los delitos tienen un código que los debe revisar. No sé, Vicky Vives, si te respondimos. Padre, usted me respondió. Usted me respondió cuando me dice cómo debe ser enseñar la misericordia en cada una de esas partes. Porque es que a mí me da la impresión de que nosotros estamos desconociendo que la comprensión de misericordia es humana, procesual y todo lo que usted quiera, está en la Biblia y hay que reconocerla y entenderla, pero es una comprensión humana, divina. No, es una revelación de Dios, es una revelación de Dios. Jesús nos muestra quién es Dios. Comprendida desde lo humano, Padre Jaime. O sea que está limitado por mi comprensión. Desgraciadamente sí, como está limitada la acción de Dios a que usted quiera que ella se dé o no. No, es que la misericordia está revelada por Dios, es el misericordioso independientemente de que yo lo crea o no. Pero está entendida desde la inteligencia humana. 9:35, José. Muy interesante. Vicky, mire, en esos lugares, lo que dijo el padre Alberto también, totalmente de acuerdo, y yo estoy seguro que esa afirmación suya de la misericordia impulsa a luchar por la justicia de esos lugares, no está refiriéndose a lo que de pronto en el ámbito de algunos hermanos es, hay que entonces pelear y hay que... No. Esa gente del Chocó y esa gente sencilla y todos estos hermanos nuestros son bien misericordiosos porque ellos experimentan la misericordia. Hay que ver cómo esa gente es capaz de ser solidaria, hay que mirar cómo a veces de lo que no tienen son capaces de compartir, nos dan bofetadas tremendamente esos hermanos. Nosotros que tenemos mucho, a veces que nos quejamos y todos, y ellos con lo que tienen, lo poco, parece no, son felices y comparten, pero esa injusticia social, eso hay que acabarlo. Y tienen que ir preso aquellos que incluso se llaman cristianos, incluso vienen de grandes lugares, de universidades católicas y han sido y van a misa y son los primeros ladrones y son los primeros que se llevan todo. A esos hay que condenarlos y esos tienen que pagar las consecuencias de sus actos, aunque Dios con ellos también seguro será misericordioso como lo es con todos nosotros. De acuerdo, muy bien, José, totalmente de acuerdo contigo. En el Twitter nos están escribiendo. Sí, muchas personas nos dicen, están participando con el numeral El Man está vivo. Dale. Nos dicen, numeral El Man está vivo, misericordioso el Señor porque me da más de lo que merezco. Wilcor nos escribe, el Man está vivo y la misericordia del Señor está primero que su justicia. El Man está vivo, Dios hace llover sobre buenos y malos. El problema es de nosotros si nos queremos mojar o no. Nos lo escribe Wilfredo Parra. Liliana nos dice, el Man está vivo si aceptando su amor somos capaces de multiplicarlo sin diferencias. Robinson Valero nos dice, cuando sé que mi libertad
va hasta donde empieza la del otro, cuando trato al otro con el mismo amor que Jesús nos trata.